todos, muchas gracias por participar. Esta es la segunda parte de la presentación que tenemos preparada para este año. Como ya lo comentamos la vez pasada, es la continuidad de algo que hicimos en diciembre del año pasado, donde Enrique presentó en una misma charla el resultado de los trabajos, vista la profundidad del tema y que hubo mucho material que no entró y visto el interés que había generado, tomamos la decisión de hacer estas dos charlas, donde en la primera vimos una radiografía, la primera parte de la radiografía de usuarios. El día de hoy vamos a ver la segunda parte de usuarios y vamos a ver los emergentes del informe de comercios. Estuve repasando después de la charla del otro día el material y bueno, hay mucho para comentar y mucho para ver. Mi idea no es repetirlo, sino que quiero marcar un punto, que es el que a mí más me impacta, que si bien ya lo habíamos visto en diciembre, cada vez que lo veo me duele, la verdad que es la mejor palabra que describe lo que me genera, que es la caída de los usuarios únicos que hemos tenido en los últimos años, ¿no? O sea, nos mostraba Enrique que en el año 2019 hemos perdido 660.000 clientes de tarjeta de crédito. O sea, usuarios únicos que teniendo tarjeta dejaron de tenerla. Y en el 2020, con la confluencia de distintos factores, donde la pandemia es uno muy importante, se quedaron sin tarjeta 1.635.000, es decir, en 2 años perdimos 2.300.000 clientes. Y la verdad que es un tema que a nosotros como institución que se preocupa por el crecimiento de la tarjeta, nos afecta mucho y estamos muy preocupados y muy abocados para encontrar las soluciones a esto. Obviamente, como todas las cosas que ocurren en la vida, no hay un solo factor que afecte y que genere este proceso, es multicausal, pero hay algunas causas que son muy fuertes. Y una de esas es la pérdida de rentabilidad que ha tenido el sector, que ha llevado a que sea un desincentivo para muchos de los emisores a trabajarlo. Así que bueno, desde la Cámara estamos trabajando activamente para tratar de revertir esa situación y todo lo que tenga que ver con lo regulatorio que afectó negativamente mejorarlo. Así que bueno, le damos la bienvenida nuevamente a Enrique Paredes, ustedes ya lo conocen bien. Y bueno, lo que les pido es, repito, silenciar los micrófonos, apagar las cámaras para mejorar el ancho de banda. Recuerdo que pueden hacer preguntas por el chat, las cuales las canalizaremos al final de la presentación. Así que nada más de mi parte, muchas gracias por la presencia de todos. Y Enrique, una vez más bienvenido y te escuchamos con ansiedad. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como César anticipó muy bien, es realmente muy jugoso lo que queda. Insisto, hoy, como dije la otra vez, podríamos hablar días de esto. Y sobre todo nos vamos a detener no solamente en lo que anticipó César, sino en lo que siempre suele ser y debería ser siempre el colofón de cualquier evento de esto, que son las conclusiones. Porque nos va a llevar tanto tiempo entre lo que vimos en diciembre, lo que vimos la semana pasada y ahora, que llega un momento en que todo ese material, si no lo procesamos, no lo interpretamos y no lo proyectamos hacia el futuro, queda como medio inconcluso el tema de la presentación. Entonces, lo que vamos a hacer, como anticipó César, es primero terminar con la parte de lo que sería usuarios, y después de eso, cuando nosotros tengamos ya lo que sería el panorama de los usuarios, vamos a adentrarnos en lo que planteaba César, es decir, en los comercios, y ahí sí, vamos a redondear todo el tema de las conclusiones, pero insisto, no en el sentido solamente de sintetizar. A veces hay gente que cree que las conclusiones son sintetizar. Esto no es sintetizar. Esto va a ser, más allá de sintetizar, ver concretamente qué implicancias podemos hacer, qué tendencias podemos rescatar para poder proyectarlas hacia el futuro que se viene, ¿no? Hacia el futuro VICA que se viene. Bueno, vamos a empezar con usuarios.
Una de las cosas que habíamos dejado en la reunión anterior era, para los que no estuvieron, les recomiendo que lo vean, porque realmente no porque lo hayamos hecho nosotros, es muy interesante, que vean la segmentación actitudinal que hicimos respecto al manejo de la tecnología financiera. O sea, digo esto porque esto continúa, pero se entiende mucho mejor, es más profundo el análisis que van a hacer cuando vean el anterior. En el anterior dejamos justamente planteado el panorama de lo que era concretamente una segmentación actitudinal hecha por nosotros, con un modelo nuestro que actualizamos para la nueva investigación, en donde veíamos qué reacciones había, qué predisposiciones había con respecto a emplear la tecnología. Cuidado, no la tecnología para jugar con el celular o para comprar algo, sino concretamente la tecnología financiera. Bueno, retomando esa segmentación, le preguntamos a la gente qué pensaba hacer a nivel de compras con la tecnología. Bueno, acá prácticamente 2/3 me están diciendo que van a seguir con la presencialidad. Ahora, fíjense una cosa, cuando voy al pago de servicios, fíjense que la cosa se invierte. El 58% va a utilizar más los canales digitales. Acá entra a jugar dos cosas. Una, que la gente, por todo lo que hablamos en la reunión anterior de la pandemia, se volcó más a los pagos digitales. Entonces, a nivel de servicios se acostumbró más. Pero además hay otra cosa fundamental. El otro factor que desnivela y que nos habla de la presencialidad en el caso de las compras, es que las compras tienen un componente lúdico, un componente gratificante que no tiene algo tan aburrido como pagar los servicios. Comprarse una corbata, comprarse un vestido, un perfume, elegir unas zapatillas, etcétera, tienen una gratificación que es lo que vimos nosotros cuando le preguntamos eso a la gente. Bueno, vamos a entrar ahora a un capítulo realmente apasionante. Nosotros lo venimos siguiendo para los que, bueno, la mayoría de los que están acá, supongo que nos conocemos, me conocen, los conozco, los remito al Congreso del 2018, al Congreso Internacional de Tarjetas, donde empezamos a ver ya el tema de las entidades digitales. Aclaro, lo dije la otra vez, pero es muy importante para los que no estuvieron. Hicimos un exploratorio motivacional, cualitativo, en donde planteamos de todas las formas posibles cómo la gente semánticamente se refería a las entidades digitales. Aclaro esto porque no vayan a creer, los que me conocen saben que soy un fanático de la semántica, pero no vayan a creer que le preguntamos a la gente, ¿usted sabía que existe la fintech o cosas por el estilo? No. Buscamos todas las formas en que la gente traducía conceptualmente y semánticamente qué era una fintech, un banco digital. Acá nos encontramos con la primera sorpresa, ¿no? Solamente 3 de cada 10 conocían la existencia, solamente la existencia de esto. Fundamentalmente, los niveles socioeconómicos superiores. A medida que bajábamos en la pirámide, el desconocimiento era mayor. Le preguntamos también otra cosa que era la pregunta de los 10 millones. ¿Cuál era su predisposición para operar eventualmente con estas entidades o si ya operaba? 1 de cada 10 operaba. Y acá este tipo de cuadro hay que analizarlo muy bien. Nosotros trabajamos hace muchos años con este tipo de cuadro en donde la gente lo primero que mira es la predisposición positiva. Fíjense que acá no están ordenados actitudinalmente, sino que están ordenados numéricamente, estadísticamente. Fíjense, la gente normalmente lo primero que mira es la predisposición positiva. Acá aparece con un 19% nada más. Predomina, o naturalmente mucho más, un 10% más, la seguridad de que no operar, o sea, la actitud marcadamente negativa. Pero lo que la gente nunca mira, y que normalmente en los cuadros se pone al final, y nosotros con toda intencionalidad lo pusimos al principio, es el margen de indecisión.
hay un margen de decisión muy grande, 4 de cada 10 no saben. O sea, digo esto porque ahora vamos a analizarlo más profundamente para que la gente que trabaja en entidades digitales no se desmoralice. ¿Por qué? Porque vamos a ver un cuadro de la realidad medido científicamente, es lo que vamos a ver seguidamente, más allá de esto, y otro cuadro que es el que seguramente tiene la mayoría de la gente, que es el cuadro mediático. Es decir, la presencia que tienen las fintech, ustedes habrán visto, ustedes que yo sé que leen varios diarios por día, sobre todo diarios especializados en lo económico, en lo financiero, en lo tecnológico, y vamos a ver que hay dos realidades distintas. Lo primero que debemos saber es qué factores positivos le dio a la gente. Esto, para los que no estuvieron en la vez anterior, aclaro, todo esto fue indagado en forma espontánea, con lo cual aumenta la confiabilidad, la riqueza y la representatividad de los resultados. Acá hablaron de poder operar desde cualquier lugar, en cualquier momento, ahorrarse tiempo, y una cosa con la que hicieron punta la fintech y los bancos digitales fueron en los requisitos, o sea, muy bajos requisitos de acceso, muy bajos, muy sencillos. Esto también fue espontáneo. Cuando le preguntamos a la gente también qué opinaba, acá no le preguntamos qué opinaba de positivo y de negativo, fue espontáneo. Hubo gente que solamente dijo cosas positivas, hubo gente que solamente dijo cosas negativas y hubo gente que hizo un mix de ambos factores, ¿no? El miedo a las estafas, la dificultad para manejarse con la tecnología, la preferencia por el trato personal, la preocupación por la seguridad que ofrecen, y los altos intereses de los préstamos. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hubo una época, justamente cuando nosotros estábamos haciendo el campo de este estudio, los medios machacaron varios días con quejas de los clientes. Si a ustedes les gusta entrar a los foros, se hubieran encontrado con cosas muy interesantes de gente que se quejaba por lo que consideraban tasas altísimas en los préstamos que les habían cobrado. Después de todo esto hicimos un mapa de las entidades digitales y por eso quise prevenir un poco a la gente que trabaja en las entidades digitales sobre lo que se iba a venir. Y lo que se iba a venir es esto. Primero, un cuadro que fue el primero que vemos que hay una baja presencia mental. El porcentaje que vimos es muy poco representativo. O sea, para poder vender, tener participación en el mercado, primero tienen que saber que existo, ¿no? Esto es la metafísica del marketing. Por otro lado, estuvimos obviamente en el exploratorio y en paralelo en un trabajo de análisis que hicimos de la oferta que estaban ofreciendo. Y básicamente lo que más ofrecen es lo que son los préstamos y por otro lado tarjetas, pero cuidado de que cuando uno empieza a hurgar, a veces en los artículos está redactado muy ligeramente, en los artículos periodísticos se habla de tarjetas, pero la mayoría de las veces que hablan de tarjetas, estamos hablando de tarjetas prepagas. Con todos lo sabemos que tiene la tarjeta prepaga, de que obviamente hay que tener fondos para tener la tarjeta prepaga. Por otro lado, vimos que hay un vínculo muy débil. El vínculo que existe es muy débil porque básicamente se dio con respecto al préstamo. Y ustedes saben, y lo venimos diciendo ya en varias reuniones, en varios encuentros, en varios congresos, el préstamo genera muy poco vínculo, muy poca conectividad con la institución que sea. Por eso siempre nosotros decimos, nuestra querida tarjeta, todo lo contrario, es realmente un ancla, o sea, genera mucho vínculo la tarjeta de crédito. Sin embargo, el préstamo no. Y estas entidades básicamente lo que vendieron fueron préstamos. El posicionamiento que tienen es muy débil, no solamente por la presencia mental, que es obvio, el posicionamiento
primero tiene que asentarse una presencia mental, pero incluso en donde hay presencia mental, es un posicionamiento débil porque esto, no quiero ser duro, pero tengo que hablar con propiedad como me gusta hablar, estas entidades para la mayoría del mercado son vistas todavía de una manera muy abstracta, muy en la nebulosa. Es decir, no tienen un posicionamiento consistente. Para los que están, como sé que algunos que nos conocemos de acá, incluyéndome a mí, hace muchos años en el tema financiero, ustedes se acuerdan que en una época, estoy hablando para los que son centennial y millennial que no lo vivieron, a fines del siglo pasado, durante muchos años los bancos hacían publicidad de su posicionamiento en base a los edificios, puertas de hierro, puertas de metal, columnas, e incluso en las publicidades uno veía esas puertas, o sea, los bancos eran fortalezas, y la gente se acostumbró a posicionar hacia los bancos. Después pasó eso, cambiaron las tendencias comunicacionales, pero en el inconsciente colectivo todavía la gente sigue asociando a una entidad, a cualquier entidad de tipo financiero, con un edificio. Yo sé que desde el punto de vista de análisis lógico es irracional, es ilógico, porque yo puedo manejar una gran institución en una oficina con 10 personas y manejar miles de millones de dólares. Sin embargo, para la mayoría de la gente no es así. Entonces tienen un posicionamiento muy, pero muy débil. Y además, ¿qué pasa? Les falta branding. ¿Por qué? Porque han hecho publicidad, y la publicidad que han hecho, básicamente en redes, no ha llegado a la gente. Cuidado, una cosa es creer que la gente está muy conectada a los celulares, todos sabemos el brutal índice de gente que tiene celular en la Argentina, etcétera, etcétera, que está en todos los niveles socioeconómicos, todo eso lo sabemos. Pero cuidado, acá estamos en lo financiero, insisto, no es comprar, no es jugar, no es chatear. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, no se han sabido comunicar bien. Yo no hice un estudio de la publicidad, entonces hablo hasta donde sé. O no se han sabido comunicar bien, o directamente se han querido comunicar bien, pero no han llegado a la gente. El resultado concreto, que es la interpretación que nosotros hacemos científicamente, es que el branding no llegó. No tienen un branding que tenga realmente una presencia de marca y una penetración en la mente de los usuarios, que es el posicionamiento. El otro cuadro de los 10 millones era este. Creo que todo el mundo habla de bancarización y algunos pocos empezaron a hablar, este es un término nuevo, de la subbancarización. Este es el índice del 53%, es el índice que nosotros determinamos de gente que realmente está bancarizada, o sea, tiene una cuenta en un banco, la utiliza con ese banco, tiene además otros servicios con el banco, mínimamente una tarjeta de crédito, etcétera. Pero el gran descubrimiento de eso, más allá de este número que es interesante porque hasta este momento, salvo algunos pocos estudios que se ve que habían sido hechos con seriedad, pero eran muy antiguos, recientemente veíamos que se manejaban cifras muy aleatoriamente, muy a ojímetro. Esto, con el margen mínimo de error y el alto margen de confiabilidad con que trabajamos acá, me está diciendo que hay un 53% de bancarizados netos. ¿Por qué hablamos de subbancarizados? Hablamos de subbancarizados porque es gente que tiene una tarjeta de débito, tiene una cuenta, pero va muy poco al banco, va muy poco al cajero, va al cajero y saca todo una sola vez, y acá me hacen contar un poquitito, es poquito, pero hacen contar un poquitito de una pregunta que me hicieron cuando terminó, y no quise defraudarlos, entonces se los adelanté, pero a mí nunca me gusta adelantar y decir nada de la novela
de quién es el asesino, pero cuando me hicieron esa pregunta yo les conté que había gente que realmente no tenía cajero cerca, estamos hablando de segundo o tercer cordón, entonces para no andar peregrinando, porque tenía que tomar el colectivo, muchos no eran personal esencial, con lo cual ni siquiera podían tomar el colectivo, no era el mundo nuestro, el mundo de los que estamos acá, en que tenemos un cajero cada 2 cuadras y si no vamos con el auto y si no hay plata en un cajero vamos al otro. Esta gente vive en otra realidad. Además hay una cosa muy interesante y es que la tarjeta de débito es un ancla como la tarjeta de crédito, con un poco menor intensidad, pero es un ancla. Entonces acá tendrían que ayudar un poco a las entidades financieras, a los bancos, a los emisores, tendrían que llevarlos un poco los bancos, a darles un poquito más de soporte. Con esto, ¿qué quiero decir? Mucha de esta gente le pasa que tiene temor a equivocarse, entonces va pocas veces al banco, más allá de que a lo mejor le queda cerca, desde que pusieron aparte de las claves numéricas, las claves alfabéticas, pensemos que se quiere llegar a los niveles de 1, de 2, que es lo que buscan todas las entidades digitales, por ejemplo. ¿Qué pasa? Para llegar a eso, ¿qué pasa? Tenemos que llegar de una forma accesible. Y a nosotros nos contaban en el exploratorio cosas muy interesantes, como que de golpe se hacían lío con la clave y estamos en la pandemia, con lo cual la famosa chica que a lo mejor era la greeter que se desplazaba, o algunas entidades tenían solamente una persona dedicada a eso, se desplazaba entre los cajeros, entre los autoservicios para ayudar a la gente. Acá no hay nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se acentuó mucho más el drama. Claro, para ustedes es lo más común del mundo y no les va a costar entenderlo. Yo sé que me entienden racionalmente. Les va a costar entenderlos emocionalmente. Pero esa gente se siente desprotegida porque metió mal la mano, se le anuló la clave y ¿qué pasa? Va desesperada al tipo de seguridad que está en la puerta asomándose a través de una rendija porque no dejan pasar a nadie sin turno y le dicen, acá tuvieron suerte algunos, si tenían bastón o andador, por ahí lo dejaron pasar, pero si no le decían saque un turno, con lo cual la persona se va muy preocupada porque no solamente no pudo sacar el dinero que quería sacar o hacer la operación que quería, sino que encima dice, ¿qué me va a pasar después? Esto se puede solucionar dando un mínimo apoyo para que alguien salga y ayude a esta gente. No nos olvidemos que esto es muy importante para poder anclar a la gente y es un porcentaje muy importante. Y bueno, este es el otro gran cuadro que todos esperábamos, porque no sé por qué, pero se actualiza muy poco en la Argentina. Este es el panorama que nosotros tenemos. Fíjense cómo dio. Los que son memoriosos y se interesan por el tema, porque todo el mundo no tiene por qué interesarse, van a encontrar algunas cosas muy interesantes. Por empezar, bajó el ABC1. Increíble, ¿no? Por supuesto, dentro del ABC1 saben que no se puede subdividir, no existe ninguna herramienta actual que lo pueda subdividir, pero el que bajó en realidad es el C1, el AB no va a bajar nunca, pero el C1 bajó, está en un 4,6. Bajó también el C2, está en un 15,3. También fue una cosa muy interesante, bajó el C3. En una palabra, se produjo un descenso de la movilidad social. O sea, si lo viéramos en forma de pirámide, diríamos que la pirámide bajó. ¿Por qué? Porque los que aumentaron realmente fueron el D1 y el D2E. Además hay una cosa muy importante, no solamente se produjo un descenso en la movilidad social, sino que además, cuidado, acá hay que tocar el tema de la línea de pobreza. ¿Qué pasa? Ustedes saben que los D2E están debajo de la línea de pobreza. El problema es con los D1. Los D1 tradicionalmente tendían a atender
valga la redundancia, acá lo digo con toda propiedad, tendían a una mayor proporción de gente que estaba por arriba de la línea de pobreza que por debajo. Ahora no, ahora más de la mitad de la gente del D1 está debajo de la línea de pobreza. O sea que estamos al filo realmente, se ha producido una notable pauperización causada básicamente por la pandemia. Acuérdense que yo no hago ningún juicio de valor sobre si esto es consecuencia de la gestión de un gobierno, de otro. Esto es científico, es lo que dan los números. El otro capítulo que nos interesaba mucho ver, después vamos a recapitular todo esto de los usuarios con las conclusiones, ¿no? Ese de los comercios. Aclaro que es muy importante, lo dijimos en la primera reunión en diciembre, analizamos acá por decisión compartida con César, con Atasic, que nos íbamos a ocupar de los pequeños comercios porque eran los que más interesaban, pero lo demás que nos iban a decir todos, que tenían tarjeta de débito, tarjeta de crédito. Acá, si bien lo mostramos en diciembre, repasamos la ficha técnica. Fíjense que tomamos también de común acuerdo con Atasic, había que definir que eran pequeños comercios, tomamos hasta 6 empleados. El muestreo fue, al igual que el de usuarios, probabilístico estratificado, con lo cual se potenció la representatividad y la confiabilidad de la muestra. Trabajamos con un coeficiente de riesgo de lujo. Y vamos a ver primero qué pasó con las tarjetas de débito. Acá, ¿qué encontramos? Un 88% de los comercios aceptaba plenamente la tarjeta de débito. Y luego nos encontramos con una franja de un 12% que no la aceptaba. ¿Por qué? Porque o no la aceptaba plenamente, que era un 7%, pero aceptaba la tarjeta con condiciones. Condiciones era más allá del mínimo, del monto mínimo que fija la ley, o para ciertos productos. Por ejemplo, ciertos autoservicios que tienen, por ejemplo, vinos a precios muy ventajosos, uno iba a pagar y se compraba una caja de vino y le decía, no, pero esto lo tiene que pagar con tarjeta de... ¿Por qué? Y no, nosotros con el vino tenemos un precio promocional, por ejemplo. A partir de acá, les preguntamos a estos comercios, aclaremos que en todos los casos se entrevistaba al dueño, y si el dueño no estaba a cargo del comercio, al máximo responsable, o sea, al encargado del comercio. Un 84% nos dijo que tenía una significativa conformidad. Esto, por la experiencia nuestra, es un alto índice de conformidad con un servicio, con un medio de pago. Realmente es un valor poco usual. Y dividimos las razones de conformidad en 2 dimensiones. Después vamos a ver las de no conformidad. Acá es, bueno, la realidad se me vino encima, ahora la gente quiere pagar así y tengo que vender. A no le hace demasiada gracia. Todos sabemos cuánto pesa la informalidad en este tipo de comercios. Les aclaro, podemos hablar 3 días de esto, pero les cuento algo anecdótico, no para ilustrar la exposición, sino para darles información valiosa. No se pongan a pensar en la cantidad de gente que trata de evadir de cualquier forma. Yo, por ejemplo, por contarles un caso, vivo en un barrio que no es ABC1, pero es media alta, media acomodada. Y no le pidan un ticket porque se lo dan, pero se lo dan. Estoy hablando de Avenida Rivadavia, José María Moreno, lugares importantes, ¿no? Digo eso porque uno todavía cree, a veces tiende a creer que las cosas son como deberían ser. Y no, desgraciadamente está en la estructura mental
de esta gente el tema del negreo, de la informalidad, por más que acepten la tarjeta de débito, etc. Ni hablar de los carteles que teóricamente está establecido reglamentariamente que dicen este comercio tiene que aceptar la tarjeta de débito, si no denúncielo, etc. No, ¿saben qué también hay? Que es una cosa graciosísima, y lo hicimos cuando hicimos un relevamiento previo, cuando hicimos el relevamiento exploratorio, hicimos un relevamiento también acá, y acá el relevamiento fue de ver, por ejemplo, qué pasaba con los carteles, cómo podíamos preguntarle mejor a la gente, etc. ¿Y qué nos encontramos? Esos cartelitos, no solamente en la mayoría de los comercios, brillan por su ausencia, sino que además de eso, hay algunos que se destacan por el solo efectivo. O directamente, desembosadamente ponen mínimo tarjeta de débito 500 pesos, ese tipo de cosas, ¿no? Esto se lo digo a título anecdótico, pero fíjense lo importante que es, ¿no? Por eso ahí dicen, ahora la gente quiero pagar, en realidad es una resignación, ¿no? Y tengo que vender. Por la pandemia es mejor manejarse así, bueno, y lo otro no tiene importancia, pues es un valor residual. Los beneficios, esto es muy importante, pues esto también fue espontáneo, la seguridad de tener dinero en el negocio, el tema de no tener billetes, la acreditación rápida, la comodidad de no manejar efectivo, no tener problemas, esta gente no quiere tener problemas, y evitar ir al banco. Estas razones de no conformidad también salieron en forma espontánea, me retienen impuestos, me descuentan mucho lo que debo cobrar, me cobran un arancel, no pagan inmediatamente, me cobran el post y después los valores son residuales. Y acá llegamos a la otra de las preguntas del millón, que era si conocían, creían conocer el porcentaje que se le cobraba por trabajar con la tarjeta de débito. Fíjense que hay un 43% que dice no saberlo, y cuando vamos a los rangos, que esto también obviamente fue espontáneo, fíjense lo bajo que da el conocimiento real, es decir, cómo la gente en realidad, además del arancel, incluye en su percepción el componente impositivo. También le preguntamos si realmente promocionaban el empleo de la tarjeta de débito. Bueno, yo hace un rato contaba, ¿no?, cómo en su idiosincrasia está el amor por el efectivo, ¿no? Y fíjense que en realidad solamente 4 de cada 10 le decían a la gente, promocionar era decirle a la gente, si quiere puede pagar con tarjeta de débito. Y también les preguntamos cuáles eran sus expectativas, sus demandas, para que se pudiera manejar más con la tarjeta de débito. Fíjense cómo aparece el componente impositivo, no deberían retenerme impuestos, no deberían cobrarme arancel, deberían descontarme menos, deberían pagarme en el momento. Y acá tenemos el grupito que vimos que no aceptaba la tarjeta de débito, y fíjense cómo les hablaba yo, bueno, yo obviamente porque analicé todo durante mucho tiempo y todo nuestro equipo lo hizo, y obviamente tengo el panorama de todos los cuadros, y profundizamos en todos los cuadros. Lo que yo hablo de la informalidad, del negreo, es un circuito, no es solamente la persona que quiere evadir, es que realmente su cadena de proveedores también se está manejando con el negreo. Entonces, solamente le aceptan efectivo. Fíjense, necesito efectivo. Me descuentan mucho lo que debo cobrar, no pagan inmediatamente, me retienen impuestos y los demás ya son valores más residuales. Vamos a ver qué pasó con las tarjetas de crédito. Acá baja el índice de aceptación, estamos en un 68%. Es muy notorio la no aceptación, un 24%, y acá el tema de la tarjeta de crédito con condiciones es similar al que vimos con la tarjeta de débito, ¿no?
a partir de cierto monto para determinados productos. Fíjense cómo baja el índice de conformidad. Comparado con la tarjeta de débito, sería un índice bueno, hasta ahí. No es discreto, es bueno, pero no tiene la significatividad que tiene el que tenía la tarjeta de débito. En las razones de conformidad están los resignados, como la gente quiere pagar así, tengo que vender, es la única manera de vender algo, que es otra manera de decir lo mismo. Acá abrimos las respuestas para no perder la riqueza de la psicosemanticidad, es más seguro que tener dinero en el negocio, y después ya los valores son residuales. Y acá sí, fíjense cómo aparecen las razones de no conformidad, el tardan mucho en pagar. Acá una cosa es lo que la gente nos dice y otra cosa es lo que dicen las entidades, lo que dicen los bancos. Cuidado, no estoy diciendo que las entidades o los bancos falten a la verdad, pero hay una dispersión tremenda. Hay gente que dice una cantidad de tiempo que no condice con lo que teóricamente tendría que ser el tiempo normal en que tendrían que pagarle, ¿no? Bueno, la queja por la retención impositiva, la queja por el arancel, y después ya los valores son más residuales. Sí dio muy bien la satisfacción con el programa Hora 12, con todo lo que sabemos del costo que significa para las entidades, pero es muy conveniente porque me permite que haga más ventas, me cobra menos intereses por las cuotas. Y acá nos detuvimos en los que no aceptaban la tarjeta de crédito. Y vuelve a aparecer el tema del plazo de pago. Fíjense que además aparece muy despegado de los demás, prácticamente el cuadro se termina en tardan mucho en pagar, necesito efectivo para hacer mis pagos diarios, acá vuelve el circuito de la informalidad, y me descuentan mucho de lo que debo cobrar. Acá también le volvimos a preguntar, como en el caso de la tarjeta de débito, si sabían cuánto les cobraban por aceptar la tarjeta. Un 51% dijo que sabía. Ahora, si ustedes se fijan, fíjense, esto en forma espontánea, como con la tarjeta de débito, qué bajo que es el conocimiento real. Y fíjense la dispersión que hay, sobre todo hacia, ojo, que esto espontáneamente podría haberse dado una subestimación de lo que les cobran. No. Acá hay una sobreestimación total. ¿Por qué? Porque acá vuelven a recargar en su percepción, vuelven a incluir el componente positivo, además del arancel. También le preguntamos cuáles son las demandas para que se manejaran. Esto se lo preguntamos, obviamente, a los que no se manejaban con tarjeta de crédito, y vuelve a aparecer el tema del plazo de pago. De una manera, fíjense, radical, aplastante con respecto a la demás. Después sí aparece el deberían descontarme menos y el que no me retengan impuestos. Yendo a las conclusiones, hicimos una segmentación en el caso de los comercios de cómo se daban todas estas tendencias que vimos, estos comportamientos, estas percepciones, al segmentar los comercios. En algunos casos van a encontrar que no aparecen todas las segmentaciones. ¿Por qué? Porque acá se aplica lo que se llama el test de significación estadística. No los voy a aburrir con la parte estadística, pero es un test que me dice si entre un segmento y otro hay una diferencia real, o sea, lo que se llama estadísticamente significativa, o si se debe al puro azar, porque por más que utilizamos el muestreo más refinado,
que es el probabilístico estratificado, hay un margen de error. Entonces me está diciendo, si no hay diferencia significativa, que la diferencia se debe al puro azar. Acá están marcadas, obviamente, las diferencias significativas. La aceptación de la tarjeta de débito se da en los comercios más grandes, dentro, obviamente, de los comercios pequeños, que era nuestro universo, en los responsables inscriptos, en el rubro alimenticio, atención, carnicerías, verdulerías, fruterías, y en zonas de alta concentración comercial. La conformidad se daba en los comercios más grandes, en comercios de responsables inscriptos, en comercios del interior. El conocimiento real de lo que les cobraban con la tarjeta de débito se daba más en los unipersonales, en los monotributistas y en comercios del interior. La promoción del pago se daba también en los unipersonales con más intensidad, en los monotributistas y en los comercios del interior. Respecto a la tarjeta de crédito, ¿qué conclusiones sacamos fundamentalmente? Acá la aceptación se daba en los comercios más grandes dentro de nuestro universo, en comercios que eran responsables inscriptos, y se daba más en comercios del interior. La conformidad se daba en comercios más grandes y en comercios de responsables inscriptos. También se daba el conocimiento real en esos comercios más grandes, conocimiento realmente de lo que cobraban. Los que más dieron en el clavo eran los más grandes y comercios de responsables inscriptos. Continuando con las conclusiones, ¿qué encontramos como tendencias en lo que en el futuro van a ser los usuarios? Esto es otro capítulo que da para hablar un millón de horas. Acá distinguimos tres segmentos claramente que todavía cuesta mucho cuantificar con precisión, por lo que vamos a ver dentro de un momento. Estamos en un mundo VICA, volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces sería poco serio que yo les diera precisiones numéricas, pero sí pudimos determinar tres segmentos claramente, como hacemos en los estudios motivacionales, como tendencia. Hay un segmento mayoritario, pero no sabemos si va a ser el 40%, el 42% o el 34%, que lo que va a ser adaptarse a la normalidad, ¿no? O sea, no hacer ningún despilfarro, pero tampoco está asustado. Se va a aceptar, digamos, la nueva normalidad. Hay un segundo segmento que está pensando realmente en ahorrar para los imprevistos. Está asustado. Hay gente que no podía abrir el comercio, gente que perdió ingresos porque tuvo que trabajar menos o dejó de trabajar. A lo mejor va a ahorrar 2,50, pero tiene la actitud de ahorro. Y hay un tercer segmento, esto se da sobre todo en el C2 superior y en el ABC1, que es el carpe diem, como decían los romanos, ¿no? Los latinos. Es decir, disfrutar el presente, es la gente que piensa consumir, pero consumir por placer, salir mucho, viajar. No me importa la pandemia, y si me importa, no pienso que me va a agarrar a mí, es decir, es gente negacionista, y por consiguiente voy a disfrutar del presente. Para los emisores hay un marco estratégico clave, que es ver qué beneficios tienen que brindarle a la gente. Acá hay que determinar muy bien qué oportunidades son, y hay que estudiar qué beneficios quiere la gente. El otro día veía un emisor que decía, ya comencé que no voy a dar marcas, que decía: los beneficios los elegís vos. Cuidado, no caigamos en la trampa que caemos muchas veces, que es que porque al comité ejecutivo, al director o al CEO le parece que este es un beneficio bárbaro, y a sus amigos en el club
o que juegan con él al golf, le parece bárbaro y entonces lo vamos a lanzar, ¿no? Démosles a la gente lo que realmente le interesa, cuantifiquemos ese beneficio interesa, pero a cuánta gente, y la tecnología ya la tenemos. Los que van a tener que esforzarse más acá, obviamente, por las debilidades estructurales que presentan, son las entidades digitales. Los demás, los emisores tradicionales, no van a tener problemas. Entonces, voy a tener que determinar, una vez que tenga todo ese panorama, cuál va a ser el margen que voy a tener para vender. Y una cosa muy importante, esto es a nivel comunicacional, meter el tema de la tecnología como valor. Esto lo digo y no los quiero aburrir porque es un tema que les gusta solamente a los que aman la psicología social, como es en mi caso particular. Vieron que se está hablando de, y la gente se va a habituar, por favor no le den bolilla a los libros de autoayuda que dicen que un hábito tarda 30 días en internalizarse. Ese es un burdo promedio que no representa nada, porque hay hábitos que se internalizan en días y hay hábitos que se internalizan en años. Si no, piensen solamente en los intentos que han hecho los que fuman y han dejado de fumar, o los que han dejado de fumar después de varios intentos. Pongo un ejemplo típico para que todos nos entendamos, ¿no? ¿Qué pasa? Este hábito de la tecnología va a costar mucho introducirlo. Cuidado, no nos confiemos en que la gente ahora no tiene más remedio porque tiene que pedir turno, etcétera, etcétera, porque esto lo hace por home banking, porque en el primer momento que aflojemos la cosa, porque la pandemia mejore, porque la pandemia desaparezca, corremos el riesgo de que mucha gente no haya internalizado el hábito. Si en cambio internalizamos la tecnología como valor, detrás de los hábitos hay valores. El valor es una predisposición mayor, de mayor calidad, de mayor nivel, de mayor intensidad. Entonces, si el hábito está sustentado en un valor, cuando uno tiene un hábito, por ejemplo, higiénico, si ese hábito está sustentado por un valor de que nos han enseñado que en la vida debemos ser limpios, higiénicos, etcétera, 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 nosotros ese hábito higiénico lo vamos a mantener. ¿Por qué? Porque está sustentado en un valor. Entonces, tratemos de introducir la tecnología como, yo sé que es difícil, pero acá es un desafío para la gente de marketing, para la gente de comunicación. ¿Se acuerdan que yo les conté en la vez anterior que había que buscar los insights? Lo más difícil es encontrar qué insight necesito para traducir la tecnología como valor. El otro tema que tenemos que meternos es el tema de qué cambios tenemos que encarar para poder tener éxito en la digitalización. Cuidado, hay gente que cree, acá que me perdonen toda la gente tecnológica que trabaja en sistemas, en data, en la gente que trabaja en toda la parte de lo que sería inteligencia artificial, etcétera, porque se van a enojar un poquito con lo que les digo. Pero acá voy a recurrir a dos grandes pensadores, a Peter Drucker, que dijo la cultura se come a la estrategia en el desayuno, y a Bill Awley, que lo complementó y dijo, y a la tecnología se la come en el almuerzo. Ojo, si no tenemos preparada la cultura de la entidad para los cambios que queramos hacer, la digitalización va a ser más lenta, va a ser más precaria, va a tener más errores, no va a ser satisfactoria. Entonces, primero tenemos que vencer todas las barreras que hay internamente en nuestra cultura. Esto es una cosa muy, pero muy importante que hay que hacer, hacerle ver a la entidad hacia dónde vamos, a la gente hacia dónde vamos, qué estamos haciendo, comunicarnos permanentemente con ellos, haciéndoles sentir partícipes del cambio y que el cambio no les va a alterar la vida. Es decir, hay que plantearles el cambio como que va a ser, esto lo inventaron los japoneses, no nos da tiempo para tratarlo ahora, ¿no? Para tratarlo ahora, y que es el método Kaizen, el sistema límbico
lo demostró la neurociencia, es el que se prepara para el cambio y acepta el cambio si lo hacemos ver gradualmente. No propongamos el cambio de hoy para mañana porque la gente lo va a rechazar. Nuestro cerebro no está preparado para cambiar, acuérdense, está preparado para subsistir. La otra cosa que tenemos que tener presente es el capital humano. Cuidado que muchos de los problemas de la digitalización, muchos de los temas de la tecnología no tienen que ver con la tecnología. Nosotros tenemos en nuestro país gente altísimamente calificada, y esto no lo digo para darles una caricia ahora, lo digo realmente en serio. Tenemos gente altísimamente calificada, pero a nivel internacional en el sistema, en lo que es la categoría tecnológica, en la dimensión tecnológica. Entonces, no es eso. El gran problema es que si no tenemos el capital humano que lo acompañe, no vamos a tener éxito en la digitalización. Es decir, tenemos que a la gente, yo decía hace un momento, hacerla partícipe, pero también tenemos que asignarle a la gente los roles que tienen que tener para que realmente cada uno dé lo que tiene que dar con todo su potencial. Es decir, se trabajó esto mucho en psicología social, en neurociencia. A la gente hay que hacerla trabajar en lo que son sus fortalezas. Vieron que les habrán dicho en muchos cursos de coaching, hay que trabajar en las debilidades de la gente. No, eso está mal. Ahí el coaching se equivocó, porque el coaching no es científico. Lo que es científico es la psicología social, la neurociencia, la sociología. ¿Y qué dicen estas ciencias? Estas ciencias dicen, si yo quiero mejorar las debilidades de alguien, me voy a esforzar muchísimo y en una escala de 1 a 10, después de mucho esfuerzo voy a subir del 4 al 6. En una palabra, voy a obtener, después de mucho esfuerzo, voy a obtener un rendimiento mediocre. Si yo me concentro en las fortalezas, y acá viene la importancia de la gerencia de capital humano, yo no quiero decirle recursos humanos porque no me gusta la palabra, acá viene el rol capital que debe tener la gerencia de capital humano, o como le llaman también ahora, de gestión de personas, que me parece un nombre muy apropiado. ¿Para qué? Para asignar a la gente los roles que tiene que hacer de acuerdo a sus fortalezas. ¿Por qué? A través de todos los estudios que tienen de cada uno, el perfil que tienen, de todos los estudios que han hecho cuando han hecho la evaluación de cada año, de cada persona. Entonces, en función de eso, lo que se hace es capacitar a la gente para reforzar las fortalezas. Y está probado, si yo tengo a alguien con una fortaleza inicial de 8 y lo capacito bien, puedo llegar al 10, obviamente dentro de lo humano, que sabemos que no existe, ¿no? Pero voy a llegar al 9,90. Para eso hay que hacer un análisis muy exhaustivo del capital humano y de ver cómo podemos hacer además para hacerlo sentir partícipe, insisto con esto, hacerlo sentir partícipe del proceso. ¿Qué quiere decir? Normalmente cuando hay todos estos grandes cambios, se cree que los grandes cambios, las grandes batallas las ganan los generales. Acá hay que hacerle ver que hasta el soldado, hasta el que limpia el baño, todos tienen un rol importante. Yo siempre digo, si yo le hago a sentir a la gente su rol importante, lo que vale su rol dentro del proceso, la gente se siente motivada, se automotiva, y eso es la caricia más grande que le puedo llegar a hacer. Bueno, y de esto sí también da motivo para hablar en muchísimo tiempo. Viene un nuevo liderazgo. Un liderazgo que ya no es más el que audita, el que conduce, el que da órdenes. El liderazgo se trata de personas, no de manejar números. Es decir, tengo una dotación a cargo mío de 500 personas. O como dicen, palabra terrorífica, las prepagas, tenemos tantos miles de cápitas, o tenemos tantos millones de cápitas
Suena horrible, ¿no? Para los que sabemos latín, la palabra viene de cabeza. Suena horrible, parece ganado, ¿no? No. Hay que pensar en términos de personas. El liderazgo se trata de personas. ¿Con esto qué quiero decir? Tengo que comunicar, tengo que estimular a la gente por el esfuerzo, no solamente por los resultados. No hiciste todo lo que tenías que hacer, te equivocaste en esto, no importa. Si te equivocaste en esto, obtener un aprendizaje de lo que te equivocaste. Pero lo sé que te estás esforzando. Eso es claro. O sea, estoy diciendo dar feedback. Feedback permanente, no en la famosa evaluación anual. Sobre todo ahora, con el tema de la pandemia, con el home office, el liderazgo tiene que ser mucho más intenso, mucho más penetrante. Escuchar los temas que plantea la gente. Ahora no estamos todo el día en la oficina y escuchamos radio pasillo y todo lo que pasa y la gente me puede venir a contar a mi oficina. No. Entonces, escuchar y escuchar. Empatizar. Esto es lo que más se está buscando hoy. Hoy las principales consultoras, lo que están buscando, los headhunters, cuando están buscando líderes reales, están buscando empatía. Por otro lado, tiene que haber un hábito de la capacitación permanente en el líder y en la gente. O sea, incorporar el cambio es tan rápido, es tan veloz, que permanentemente requiere una actualización, una adaptabilidad al cambio, requiere mucha cintura. Acá va a ser muy importante el aporte que pueda hacer la gente, y acá viene el fenómeno de edadismo, la gente de 40 y pico, 50 y pico, que saben que en las búsquedas son muertos civiles, bueno, en la entidad pueden dar un aporte tremendo porque tienen mucha cintura, saben mucho cómo manejar situaciones cambiantes por las crisis que han vivido. Cuidado, yo sé que no saben tanta tecnología como saben los millennials y los centennials que se están incorporando, pero pueden dar el aporte de la experiencia, de la resiliencia que han adquirido, y eso es importantísimo para avanzar y ir adelante. El nuevo liderazgo es un liderazgo que tiene que inspirar, es decir, tiene que hacer que la gente dé su mejor versión. Por eso, siguiendo al Goleman, acá hay que hacer mucho liderazgo de formación con la gente, de mentoría con la gente, y también de afectividad, siguiendo a Goleman. Es decir, liderazgo que le dé contención. No nos olvidemos todo lo que hablamos de los efectos psicosociales de la pandemia. Entonces la gente está muy estresada por todo el efecto estresor que tiene la pandemia. Entonces el líder también tiene que dar contención. Y ya le digo, hacer que esa persona libere el mejor potencial que tiene para obtener los mejores resultados. Bueno, y sobre todo tiene que gestionar el cambio. El nuevo líder tiene que ser el líder que realmente encabece el cambio, que sea el primero que avanza con todo. Y en esta última diapositiva, les doy tiempo para que vayan mirando porque está muy estéticamente hecha, pero quiero que se graben las palabras, sobre todo porque no todos tienen que conocer la palabra VICA. El mundo que nos espera, ¿por qué le decimos VICA? Yo uso la versión argentina, ¿no? La versión española. Los anglosajones usan VUCA, digo por la bibliografía que manejen. Es volátil. ¿Volátil qué quiere decir? Los cambios se dan rápidamente. El mundo es así. Se dan rápidamente de una manera no prevista. Hay incertidumbre. No sé, no tengo certeza de lo que va a pasar. Son complejos. Es decir, ¿vieron cuando uno analiza un problema? Uno analiza un problema y lo divide en partes. Bueno, acá los problemas tienen más partes que los problemas que estamos habitualmente a conocer. Vieron que el médico, cuando considera X factores
para dar un diagnóstico y para operar y decidir en el momento sobre la operación. Bueno, ahora acá tenemos que decidir rápido y acuérdense de Dr. House, no veo todas las partes del diagnóstico y si no veo todas las partes del problema me equivoco y hago una terapia, hago una medicación, hago una operación errónea y el paciente se me muere. Entonces, cuidado con eso. Para analizar los problemas tengo que tener en cuenta que van a ser complejos. Y volátiles, ¿por qué? Porque hay varias interpretaciones sobre lo mismo. Pensemos solamente, y estoy hablando, insisto, como dije la otra vez, de una especialidad, de una disciplina que yo respeto profundamente como es la medicina, como frente a un mismo fenómeno hay diferentes interpretaciones. Y estamos hablando de eminencias, ¿no? Para cerrar, con el tiempo que tengo asignado, quería rescatar tres conceptos que tienen que ser tres conceptos que ya incluso trascienden las conclusiones de los medios de pago, o sea, obviamente aplican para los medios de pago, pero estos nos van a servir para manejarnos en el mundo que viene para todo lo que tengamos que afrontar. No solamente en lo que sería lo personal, lo familiar, lo laboral, sino en todos los ámbitos, incluso en el espiritual. El mundo que viene requiere, por empezar, tratar de autotransformarnos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a actuar sobre el entorno y modificar el entorno. No, hay cosas del entorno en este mundo VICA que no vamos a poder modificar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar nosotros. Acá sigo a mi querido Viktor Frankl, que decía que cuando no podíamos cambiar una realidad, lo que teníamos era que cambiar nuestra actitud frente a esa realidad. Primer factor. Segundo factor, tenemos que tener en cuenta lo que se viene ahora, que es la inteligencia emocional como gran factor. Esto es lo que están buscando en este momento desesperadamente los headhunters, por ejemplo, porque si no hay inteligencia emocional para manejar el cambio en un CEO, en un gerente, y ellos no se la saben transmitir, por supuesto, a toda su gente, vamos a fracasar en todo lo que hagamos. Esa inteligencia emocional requiere fundamentalmente de lo que hoy está de moda. Nosotros lo dijimos hace un tiempo eso, ahora lo dicen todos. Hay un liderazgo colaborativo. Los que no conocen la palabra, vayan a la bibliografía. El liderazgo colaborativo implica que lo que yo tengo que hacer es unir empatía con creatividad, empatía con motivación para poder obtener resultados exitosos. ¿Por qué? Porque la gente, cuando tiene un liderazgo colaborativo, se siente respetada, se siente valorada, me va a querer a mí como líder, se va a identificar conmigo como líder y va a dar lo mejor. Y el tercer factor que quería mencionar era cómo unir la resiliencia a una actitud de creatividad. Es decir, la creatividad tiene que ir permanentemente al lado de la resiliencia, al lado de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tenemos que, y acá viene el tercer factor, la tercera palabra, reinventarnos. Y lo más grave es que hay que reinventarnos permanentemente. Antes, el herrero nacía herrero, moría herrero y su hijo era herrero. Ahora nosotros nos tenemos que reinventar. Ustedes piensen que se calcula que en los próximos 4 o 5 años, y esto es hecho por gente muy seria, si no lo mencionaría, van a desaparecer el 35% de roles actuales a nivel laboral. Entonces tenemos que reinventarnos perfectamente, permanentemente. Porque ¿qué pasa? El mundo es tan VICA que lo que era ayer ya no es hoy. Y lo que es hoy no va a ser mañana. Y los dejo con una cosita. El que la sabe, acá tengo la suerte de que no es presencial, entonces nadie se lo cuenta al de al lado
como en los congresos, que tengo que elegir muy bien algo que no sea trillado, es un dilema. Este dilema se lo plantearon en búsquedas de Headhunter, en 200 personas que lo planteaban, lo resolvían entre una o dos. Un señor va con el auto un día de mucha tormenta por una autopista y de golpe ve que en la parada del micro, en medio de la autopista, hay una señora con un aspecto muy demacrado, con un bastón, esperando el micro en medio de la ruta. ¿Vieron esos micros que paran en medio de la ruta, en los caminos interestatales? Y un aspecto de estar muy enferma, muy demacrada. Vi a un amigo que una vez le salvó la vida, un gran amigo, y una vez le salvó la vida, ¿no? Y ve a la mujer o al hombre de sus sueños. Esto es, obviamente, para ambos géneros. ¿Vieron cuando alguien ve algo a primera vista y dicen, ese es el hombre que soñé, es la mujer que soñé? El dilema es, tiene un solo asiento en el auto. ¿A quién lleva? Entonces, a la gente en la entrevista, y yo se lo pregunto a ustedes, ¿a quién llevamos de los tres? ¿Cuál es la respuesta al dilema? Muy poca gente lo puede acertar, porque la respuesta es parar, darle el auto al amigo y decirle al amigo, mira, lleva a esta señora al primer hospital, a la primera guardia del primer hospital que encuentres, y déjame el auto en la puerta de mi casa. Y yo, que encontré a la mujer, al hombre de mis sueños, me quedo charlando con ella y no tengo apuro. Al contrario, la voy a conocer más, hago más tiempo para una cita, como dice, en la date, como dicen los yanquis, para hacer una cita, y espero el micro el tiempo que tenga que esperarlo. ¿Por qué lo aciertan 1 o 2 de cada 200? Porque todo el mundo no quiere salir de la caja. A este dilema se le llama salir de la caja. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en un asiento, está pensando, ¿cómo hago? Y qué grande, ¿a quién elijo de los tres? Uno siente que no puede tomar la decisión, porque está pensando en un asiento, está pensando en un plano de una dimensión. La creatividad, la gran solución del mundo que viene, es que pensemos al mundo en más de una dimensión, que lo pensemos con pensamiento lateral. En una palabra, que rompamos los paradigmas. El paradigma me hace creer que mi mundo es la caja. Y lo que tengo que hacer, por eso se le llama así, se le dice el dilema del pensamiento en caja. Para mí, realmente, como cada vez que me encuentro con ustedes, los que me conocen saben que no los digo para quedar bien, fue realmente un disfrute compartir esto con ustedes. Y bueno, escucho las preguntas. Bueno, gracias por tu presentación muy clara. Acá tengo una pregunta generada por mí mismo, así que hay interés de parte, ¿no? Sí. Un punto fuerte de la presentación de comercios es la diferencia entre la realidad y la percepción que tienen los comerciantes respecto al costo tanto de la tarjeta de crédito como la de débito. ¿Qué cosas vos pensás que se podrían hacer en la comunicación o cómo hacer para trabajar ese punto que de hecho tantos dolores de cabeza nos ha generado a lo largo de los años, ¿no? Acá hay que contestar como hacen los médicos cuando hay un problema que tiene una solución parcial y la otra parte no se puede solucionar. Yo no quise repetir las diapositivas, por eso no solamente renovamos los contenidos, sino las diapositivas por gente que estuvo en diciembre cuando vimos más rápidamente el tema de comercios. Hay una parte que vas a poder modificar, que es haciendo una comunicación muy directa, explicándole al comerciante qué es cada cosa, qué es el arancel, qué es lo impositivo y que el emisor en esto está actuando como un agente de retención. Eso requiere fundamentalmente
una conectividad emocional, porque estos son pequeños comerciantes. Lo que encontramos es que si recurrís a códigos numéricos racionales, no los vas a convencer. Hay que recurrir a lo emocional. O sea, recurrir a todo lo que le da de contrapartida, de contraparte, de beneficio, esa tarjeta de débito a esa tarjeta de crédito. Lo otro no lo puede modificar. ¿Por qué? Primero, porque no podés cambiar la ley. Y segundo, a pesar de que todos sabemos cómo ha ido bajando gradualmente el arancel. Pero lo que no vamos a poder modificar es la tendencia que tiene este tipo de comerciante a trabajar en el negreo y en la informalidad. Entonces, por eso digo, el médico cuando te va a operar y tuviste la triple fractura de hombro, te va a decir, mire, usted puede hacer esto con la rehabilitación. Es lo que hablamos de la comunicación. Ahora va a perder un 20% de movilidad. Eso es la informalidad en lo negro que, obviamente, se puede solucionar, pero ahí ya tiene que haber leyes laborales, leyes impositivas, que desde ya, ATASIC, por ejemplo, con todo el poder que puede tener como un influyente dentro del sistema, como un agente influyente, puede hacer, pero quiero decir, es algo que no pueden solucionar directamente hasta así. Acá se requiere, como se decía por ahí, que actúen todas las fuerzas vivas, ¿no? Bueno, ok, bueno, interesante y para reflexionarlo. Me llegaron dos preguntas relacionadas con una parte importante de tu presentación, la del final, que se refirió a la cultura interna de las organizaciones, el problema de las culturas internas de las organizaciones. Una tiene que ver si podéis hablar sobre cómo deberían encararse las acciones en los recursos humanos. Y la otra se relaciona, si puedes ampliar, cómo debería encararse la comunicación interna, ¿no? Creo que tienen mucho en común estas, por eso te las junto. Sí, es un tema apasionante. Yo tuve la suerte, ¿se acuerdan que les dije a los que no me conocen que yo arranqué muy joven? Entonces pude vivir muchos cambios tecnológicos como consultor y antes de ser consultor en el sistema financiero, porque también estuve en el sistema financiero. Entonces lo viví. Acá hay una famosa frase que se la adjudican a muchos pensadores, entonces no voy a dar nombres, porque cambian, vieron que las frases que son volátiles y se la adjudican a distintos pensadores, que es venceréis, venceréis, pero no convenceréis. ¿Qué quiere decir con esto? Se pueden hacer, lo primero que se intenta hacer son los famosos cursos internos explicándoles todo lo que debemos hacer con la tecnología. Eso es importante, y eso tiene que ser con capacitadores internos, porque la gente tiene que saber cómo va a ser el nuevo sistema, cómo van a ser los nuevos servicios, etc. Pero acá hay dos cosas que yo he visto fracasar, lanzamientos tecnológicos muy bien concebidos tecnológicamente, porque fallaron los otros dos factores. ¿Cuáles son los otros dos factores? Los otros factores son, lo que yo decía de la comunicación interna es hacerle sentir a cada uno que va a ser partícipe de este proceso. Porque normalmente la gente lo que tiende a pensar es que cuando hay un cambio tecnológico, y es un tema de sistemas. ¿Vieron cómo es siempre? Cuando se rompe un cajón, y en la entidad llamamos y viene el cerrajero y dice, y nos perdimos la llave, y dice, es un tema de carpintero. Y viene el carpintero y dice, no, es un tema de cerrajero. Yo lo viví eso, ¿no? Lo vivo siempre como anécdota en el sentido de que cada uno tiende a asignar la responsabilidad al otro, ¿no? Primero, hacerle entender a la gente de que es un tema tecnológico, pero es un tema de toda la organización. Segundo, hacerle entender de que todos somos importantes, pues si no, la gente dice, y no, estos son los cráneos del sistema que piensan todo eso, pero después nosotros lo tenemos que bancar al cliente que viene a decirnos que tiene tal problema con el servicio, que se le cayó el sistema. No, hay que hacerle sentir a todo el mundo que todo el mundo es importante en el rol que está cumpliendo. Y el tercer factor es que hay que hacer capacitación actitudinal. Hay que trabajar con las habilidades blandas. Ahora están de moda también las soft skills. O sea, hay que trabajar con qué? Con el trabajo en equipo. Acuérdense que trabajo en equipo
pobrecito, ¿no? Cuando hablaba de los 7 hábitos de la ley Covey, de la gente altamente efectiva, se murió de una manera muy triste y muy joven para todo lo que podía dar. Covey hablaba de la sinergia, fue el primero que hablaba de la sinergia. Bueno, el liderazgo colaborativo hace eso. 1 más 1 no es 2, es 3. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hacerle sentir a la gente que tiene esas habilidades de trabajo en equipo. Hoy se busca algo que parece una obviedad y sin embargo cuesta tanto. Hablen con la gente, yo no hago selección de personal, pero hablen con la gente de selección de personal. El espíritu, la actitud colaborativa casi no existe en la Argentina. Cuidado, de la boca para afuera somos todos genios y todos ponemos el hombro y nos ponemos la camiseta por la organización. Estoy hablando en serio, que sea una verdadera actitud. Hoy se busca eso. Por eso los que van a entrevistas, están buscando trabajo, etcétera, le hacen 1000 trampas, en el buen sentido de la palabra, así como el dilema que vimos hace un rato, para ver si el tipo realmente tiene una actitud colaborativa o solamente es, yo llegué hasta acá, lo mío es esto, lo demás que lo hagan los otros. O si hay realmente una actitud colaborativa. La comunicación, la mayoría de la gente no se comunica bien. Lo que es peor, cree que se comunica bien, eso es más grave. Entonces, si no hay, son todas soft skills, que si no las desarrollamos en la gente, el cambio tecnológico no va a funcionar. Encima, como diría el vendedor de colectivo, por si todo fuera poco, estamos en la pandemia, todavía se está discutiendo cuánto, en qué porcentaje se va a volver a la presencialidad o no, se está hablando de un mix, etcétera, etcétera. Con lo cual se dificulta mucho más la comunicación, porque ustedes saben muy bien a cuántas malas interpretaciones se presta el tema del chat y de todas las cosas, los mails, etcétera, etcétera. ¿Qué me quiso decir? Se piensa que yo voy a hacer tal cosa, etcétera, etcétera. O sea, atribuir intencionalidades al mensaje que el otro no me quiso emitir. Yo puedo hablar 3 días de esto, trato de ser sintético, ¿no? Ok. Bueno, una pregunta más. Acá preguntan si durante la investigación surgieron entre los comerciantes diferentes percepciones entre Mercado Pago y las marcas tradicionales. Esa es una pregunta cuya respuesta se las debo. ¿Por qué? Porque no incluimos, no puedo explicar todas las razones, después se lo quieren conversar en privado con César, yo no quiero meterme en temas internos, pero estamos siendo el de usuarios, te acordás que después salió el de comercios por primera vez, y la decisión era que tenía que haber un número limitado de preguntas, y realmente acá hay un amigo que me pone en el chateo, queda para la próxima. Realmente sí, no el amigo que deseado. hizo la pregunta fue. Claro, queda para la próxima. Es decir, nosotros cuando hicimos el exploratorio salía, pero aparte les aclaro, sería poco serio, no era una cuestión de llegar a una pregunta más. Mercado Pago es otro mundo. Es otro mundo, es otro player que está creciendo mucho, con lo cual sería interesantísimo meterlo en otro estudio en algún momento. No estoy diciendo que lo hagamos nosotros, que lo haga el que lo haga, pero el que lo quiera hacer, incorpórenlo, porque nosotros en el exploratorio ya nos dimos cuenta que saltaba, pero era imposible porque era como hacer otro subestudio dentro del estudio. Bueno, muchas gracias, Enrique. Como siempre, son muy claras tus exposiciones y estamos seguros que serán de gran utilidad para todas las empresas asociadas a la Cámara. Gracias también a todos los participantes. Como ya les aclaramos en la invitación, estarán recibiendo a la brevedad un link al que podrán acceder a la grabación y podrán compartir con vuestras organizaciones si hay alguien más que quiera ver estas presentaciones. Estamos trabajando todo el tiempo para tratar de generar nuevo material, así que apenas tengamos más cosas para presentar, los convocaremos. Y bueno, por ahora hasta acá llegamos. Un gran abrazo para todos y nos vemos pronto. Un abrazo para todos.